Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estamos un lunes más en tu programa El Arte de Ser Padres y muy felices aquí, Ani, empezando la semana y con un tema pues que nos va a dejar mucho trabajo que hacer en esta semana, muchos cambios en nuestra vida que tenemos que hacer y tomando conciencia, ¿no?, de cómo muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que nos está generando esa incomodidad de la vida o esos topes que no nos dejan avanzar. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar de nuevo esta mañana con todos ustedes, iniciando una semana más. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, queremos que nos escriban las personas que nos están viendo, que nos digan desde dónde nos están viendo y qué es lo que, cómo se sienten hoy, desde dónde nos están viendo y nos comenten lo que vamos a ir trabajando en este programa del día de hoy, Ani, que de verdad es un tema, el perfeccionismo, que lo veo en sesiones tras sesiones de psicoterapia con las personas, cómo está ahí, ¿no? En el ADN. Recuerdo que haciendo como en investigación del perfeccionismo, llegó una pequeñita, ¿no? Y a la hora de dibujar esta pequeñita, tenía como 3 años. Y decía, es que no me sale bien, ¿no? Y decía, ¿desde qué momento estamos mandándole estos mensajes a los niños sobre cómo deben ser las cosas? Entonces, yo creo que es algo incluso cultural, social, que no hemos podido tener conciencia del impacto que tiene el no ser personas reflexivas y conscientes, sino más bien aprendernos o creernos lo que debe ser, ¿no? Como lo que está escrito de cómo debemos ser, y entonces las mamás debemos ser de alguna forma y así lo vamos enseñando a los demás. Los niños deben ser de alguna forma y muchas veces ni siquiera tenemos el conocimiento para poder entender qué es lo que necesita el niño en cada etapa. Entonces a un niño de 5 años creemos que se puede calmar solo y entonces le exigimos que sea así, ¿no? O a un adolescente creemos que tiene que ser un adulto y le exigimos que sea así. O a una persona que está embarazada creemos que puede con todo emocionalmente y le exigimos. Entonces, ¿cómo vamos como construyéndonos en este perfeccionismo? Y sobre todo lo veo, bueno, muy plasmado en las mujeres, ¿no? En las mujeres lo veo muy plasmado desde en la limpieza, en ser madre, bueno, todo lo que tiene que ser la mujer, ¿no? La mujer tiene que ser atractiva, bonita, joven, ahora sí que empoderada. Entonces, en toda esa exigencia nos vamos construyendo y ¿qué genera esa exigencia en el día a día? Pues sí, como dices, Mariana, vivimos en una sociedad muy basada en la apariencia, muy basada en lo que de alguna manera le tiene que gustar a los demás y que perdemos de vista lo más importante. Por una parte, el sentido de vida y por otra parte, como decías, tener que deber ser para que los demás te aceptan. Deber ser para que de alguna manera tú sientas que acomodas en ese patrón que la sociedad nos ha marcado y que cada vez es más exigente. En primera instancia, físicamente a la mujer se le exige la perfección, ¿sí? Necesitas estar muy delgada, necesitas estar muy atractiva para los demás, cuidar mucho tu imagen. Y ahora con las redes sociales, pues es algo que se vive de una manera muchísimo más extrema y al mismo tiempo aparente, porque aquí valdría la pena analizar
que cada uno de nosotros podamos analizar cuál es esa imagen que estoy dando y que estoy construyendo día a día en las redes sociales. Y en general, yo creo que a mí me gustaría que nos comentaran, si yo pongo debería, o sea, si pongo esta palabra debería, ¿qué escribiría después? ¿No? Incluso la voy a poner aquí en el chat. Yo debería... ¿Qué pondrían después de esta palabra de yo debería? ¿Qué hay? ¿Qué hay atrás de esta palabra de yo debería? ¿No? En mi caso, creo que yo debería... Creo que ahorita mi enfoque de repente está en mis hijos y entonces digo yo debería pasar más tiempo con ellos, ¿no? Pero después viene otra parte mía que dice yo debería también aprender a soltarlos y yo debería, o sea, son como muchas cosas que a veces traemos, ¿no? Como mamás que traemos ahí en la cabeza y que creo que todos vivimos el yo debería de alguna manera. Son estas cosas que nos preocupan o estas cosas que creo que yo he roto mucho. Mi yo deberías es un proceso personal que he roto y que sigo en el camino. Pero les invitamos a esto, ¿no? Que se tomen un minuto y completen esta frase. Mira, ya nos están diciendo, ¿no? Nos escriben aquí, yo debería cuidarme, valorarme y liberarme. Ajá, pero el yo debería sigue siendo... como esa exigencia. Vamos a irlo cambiando a lo largo del programa. Pero fíjate, Annie, que quería platicarte que en la semana he estado trabajando con una chica, una mamá muy exitosa profesionalmente, y entonces ella me decía, no, pues no, me va muy bien en el trabajo, todo va muy bien, pero ¿para qué? Me decía, pues todos nos vamos a morir, o sea, no le encuentro el sentido. Y entonces justo hablábamos de que le decía, a ver, económicamente todo va muy bien, laboralmente también, en pareja también, pero ¿qué pasa con la parte del sentido de vida, el espiritual, el trascendente? ¿Qué está pasando? Y fíjate que ahí Marian Rojas Estapé nos dice, tendemos a sustituir las razones de vivir por sensaciones que nos dan placer. Y en esto que decías de las redes sociales, estamos buscando esos placeres, ¿no? Como desde la comida, desde las compras, desde los viajes, incluso a los chicos se les vende mucho como el objetivo es viajar, conocer miles de lugares, conocer cosas, o sea, el placer, pero creo que estamos dando poco tiempo para estructurar las razones de vida, el sentido de vida, ¿no? Este propósito trascendente que me hace que el placer, claro, lo disfrute, pero no sea mi única motivación por la vida y que entonces termine acabándose y termine convirtiéndome en una adicta a las redes, adicta al placer, adicta porque en cuanto lo dejo de tener, todo lo demás pierde sentido. Y de alguna manera también tiene que ver con vivir con tanta incertidumbre, ¿no? Porque todos en el día a día tenemos varias preocupaciones. Si no te estás preocupando por tu físico, te estás preocupando por la salud, te estás preocupando por la economía, que cada vez es más complicada, o te puedes estar preocupando por el trabajo, por conseguir un nuevo trabajo, porque te liquidaron, o te puedes estar preocupando por la enfermedad de algún ser querido, ¿no? Por la situación de alguna familia que se está viendo en grandes conflictos, y esa situación tan vulnerable nos hace de alguna manera sentirnos siempre alerta, ¿no? Y al mismo tiempo nos cuesta mucho trabajo buscar el equilibrio, entonces lo que buscamos es huir y una salida falsa, ¿no? Entonces, ¿cómo bajo esa tensión del día a día o ese exceso de cortisol que continuamente me tiene en ese estado de alerta? Claro, y este estado de alerta te voy a decir por qué es, porque esto tiene que ver con los objetivos, ajá. Este estado de alerta se utiliza pues para alcanzar ciertos objetivos, entonces se genera la dopamina. La dopamina es uno de estos neurotransmisores que es un químico de la felicidad que segregas cuando logras el objetivo. Y entonces si te fijas, a los niños
los vamos enfocando, porque ellos no nacen así, ellos no quieren lograr objetivos, no se dan cuenta, solo los logran. Ellos no dicen voy a caminar, no, o voy a gatear, o voy a dibujar bien. No, ellos nada más empiezan a hacerlo. Pero nosotros como adultos vamos estimulando ese logro de objetivos. Y entonces llegan chicos que a los 20 es como, no sé cómo le voy a hacer porque tengo que tener una empresa, tengo que tener una pareja, tengo que tener una familia, debería, ¿no? Como todo esto. Y entonces se nos van a los logros, ¿no? Y entonces estamos hablando de felicidad y lo primero que pensamos es motivación. Y lo primero que pensamos con motivación y felicidad es ¿qué quieres lograr? ¿No? Y entonces hasta nos hacemos coach de vida para decir ¿qué quieres lograr? ¿Qué es lo que te va a hacer feliz alcanzar? Y entonces seguimos en este estado de alerta donde solo buscamos, y esto pasa mucho en los trastornos alimenticios, donde buscamos llegar, buscamos llegar a ese puesto de trabajo que tanto queremos, buscamos llegar a ese peso que tanto deseamos, buscamos llegar, y cuando llegamos pareciera que ya me compré el coche que quería. Y el ser humano tiene esa capacidad de adaptación tan importante que te adaptas a eso y ya no te provoca la misma dopamina que te está sosteniendo. Pero el problema es eso, ¿por qué no sostiene la dopamina? ¿No? Si hay otra sustancia, otras 4 sustancias que nos llevan a desarrollar otras partes de nuestra vida, no solo a alcanzar los objetivos, los logros, sino aprender a disfrutar. Y en esta vida, Ani, ¿cómo le enseñas a disfrutar a tus hijos cuando tú no tienes tiempo para disfrutar? Cuando de verdad que quieres sentarte, jugar un juego de mesa o ponerte a dibujar y te falta la lavadora, tienes que hacer ¿cómo se llama? El disfraz para el niño, tienes que pagar esto, estás organizando lo que sigue. ¿Cómo le hacemos por si ellos no están aprendiendo a disfrutar? Por eso dejan de disfrutar. Si te fijas, yo siempre he visto que en el proceso educativo, en el kinder, los niños les encanta ir, les gusta. Al principio, claro, les cuesta trabajito adaptarse, pero después les gusta ir, disfrutan. Y llega el proceso de la primaria donde esa motivación por disfrutar las cosas se acaba. Ya no quiero ir a la escuela. Y creo que tiene que ver con esto, con que nos olvidamos de disfrutar y todo empieza a enfocarse a lograr los objetivos, a aprender más, a saber más, porque tienes que saber en varios idiomas, porque tienes que hacer. Y ahí empieza a gestarse el debería. Y fíjate, Mariana, esto que comentas me llama la atención porque creo que una de las situaciones más complejas es que muchas veces ni siquiera tenemos claros los objetivos. Y eso suele ser un gran problema. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntarle a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es esa pregunta que te haces al inicio del día? ¿Realmente planeas tu vida? Porque últimamente me he dado cuenta que en algunas sesiones no hay una planeación. Realmente vivimos al día como van saliendo las cosas. Entonces, cuando tú no tienes muy claro los objetivos, no tienes una ruta hacia dónde vas. Necesitas tener muy claro qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cómo lo vas a lograr para poder realmente llegar a esa meta. Y que los objetivos, Ani, justo aquí como nos dice María Esther, los objetivos no vengan de este debería. Es como debería comer saludable, debería hacer ejercicio, sino que vengan realmente, si vienen del debería, vienen desde la exigencia. Entonces vienen de esta disciplina, ¿no? Lo que conocemos como la disciplina, que es te tienes que levantar porque te tienes que levantar, porque así lo tienes que hacer. Sino vienen desde el autocuidado, desde este amor propio que te lleva a querer y a cuidarte y a ponerte límites desde el amor propio. De decir, quiero esto para mi vida, esto que nos decía María Esther, cuidarme, valorarme, liberarme, que sea no desde este debería, sino desde el amor propio de decir, quiero estar bien conmigo. Y creo que por eso, si te fijas, de repente llega esta edad de los 30 en adelante y es cuando la gente empieza a dejar, si tenía algún vicio, ¿no? A dejar el cigarro, a comer mejor. Creo que es por este nivel de conciencia y por de repente también este proceso emocional de decir, quiero estar bien conmigo. ¿Cómo le estoy diciendo a mi pareja que me quiera? Cuando yo no he llevado este proceso de verdad quererme en actos, ¿no? Quererme en establecer como objetivo la calidad de vida que quiero, lo que es importante para mí,
lo que realmente es importante para mí, no lo que me han enseñado toda la vida la sociedad que es importante, ¿no? Entonces fíjate que normalmente o nos ponemos 10 objetivos y no podemos con nada, ¿no? Porque queremos ser la mamá perfecta, o el hombre perfecto, el papá, o entonces, qué importante tener pocos objetivos. Pero realmente yo creo que uno de los objetivos que todos deberíamos tener, y que es básico y muy complicado, es el equilibrio en la vida. Ajá. Porque todo es como una balanza y de repente nos desequilibramos, ¿no? Y como el desequilibrio más importante que yo veo en la vida y que yo he vivido también personalmente es no poder vivir en el presente. O sea, yo creo que este es parte del desequilibrio que genera que este perfeccionismo, ¿no? De decir, o vivir en el pasado, en lo que me pasó, en lo que viví, en mi infancia, en lo que me hiciste, en el rencor, en todo eso que me lleva a decir, no, ahora yo voy a demostrar en este estado de alerta de la perfección. O vivir en el futuro, en todo lo que tengo que hacer, en todo lo que tengo que lograr, en todo, y en esto vienen los logros, ¿no? O sea, en el no disfrutar el camino. Entonces, vivir el presente me parece ya un objetivo bastante complejo, ¿no? Que con el que tenemos que trabajar día a día para poder disfrutar y segregar serotonina, que es ese químico que nos ayuda a poder sentirnos satisfechos, que no necesita este placer enorme de la dopamina, sino que permite disfrutar un atardecer, colorear, hacer las cosas que te gustan y sentirte como en esa paz. La serotonina genera como esa paz. Y fíjate, Mariana, eso que estás comentando del debería es una forma de querer encajar en ese esquema o en ese cuadro tan estricto que te está exigiendo la otra persona, muchas veces desde los papás, ¿no? Uno lo percibe desde niño. ¿Qué tengo que hacer para gustarles a mis papás, para sentirme aprobado, para sentirme reconocido, para sentirme visto por ellos, ¿no? Desde ahí, ¿no? Visto, yo diría, perdóname, visto es lo primero. ¿Qué hago para sentirme visto en este mundo de las redes sociales donde antes los papás no nos veían porque tenían 10 hijos? Ahora no nos ven porque tienen trabajo y teléfono, ¿no? Y después aceptado. O sea, ¿cuánto nos preocupa? O sea, yo he visto de verdad la angustia de la madre y es muy complejo. ¿Cómo esta angustia de la madre, o sea, como nosotros como madres, tener miedo de que nuestros hijos no sean los mejores o no sean independientes o que la letra de mi hijo es horrible y cómo le hago para que sea mejor? Esta angustia de la madre, ¿cómo les enseña a ellos este rechazo? O sea, esta falta de aceptación personal. ¿Y cómo de alguna manera? Perdón, Mariana. ¿Y cómo de alguna manera nos vamos a los extremos, no? O les exigimos que sean perfectos, o de alguna manera los sobreprotegemos y queremos estarles resolviendo todo, ¿no? Para que no lo rechacen, para que no lo lastimen, para que sepa el camino que tiene que llevar. Y eso no nos damos cuenta que en lugar de ayudar a los hijos, les afecta, porque acaba desarrollando hijos inseguros, hijos temerosos, hijos angustiados. Y es lo mismo que comentabas ahorita, ¿no? Que era lo que te quería comentar del tema de qué tanto estás viviendo en el presente o qué tanto estás en el pasado o en el futuro. Eso está provocando muchísima depresión y muchísima ansiedad, el estar tan pendiente del pasado o del futuro, ¿no? Hoy en día está uno tan enfocado en lo que pueda pasar que pierdes los pies de estar plantado en un presente y de disfrutar lo que estás viviendo el día de hoy. Es que hay una como ultra responsabilidad, ¿no? Yo creo que crecemos creyendo que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con lo que decidamos y hagamos. Y entonces, en esta visión, pues entonces yo tengo que hacer un chorro de cosas para que mi vida sea muy buena, ¿no? Para poder disfrutar es como lo que nos decían o sea, para poder disfrutar primero, me comentaba un papá de adolescentes que llegó su hija y le dijo, papá, ¿puedo ir al cine con un amigo? Y entonces él se acordó como que tuvo un flashback
de acordarse de su papá diciéndole a su hermana, sí, pero antes tienes que limpiar toda la casa, hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, ¿no? Y entonces él decía, ¿por qué? ¿Por qué mi papá hacía eso? ¿No? Era como un, sí, pero primero tienes que sufrir para poder después disfrutar, ¿no? Y entonces, como un método, siempre hacía eso, ¿no? No era algo que la niña no había hecho, sino era como un, tienes que hacer algo para que después valga la pena. Entonces, como de repente vivimos esa sensación de que tenemos que sufrir, ¿sabes? Y entonces tenemos esta ultra responsabilidad de decir, todo lo que me pase, todo lo pues sí, lo que pase a mi alrededor es totalmente mi responsabilidad. Y entonces, por eso como mamás también vivimos como con esta aprensión de tengo que hacer que este niño o que esta niña sea una buena persona, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que estando en nuestro día a día, siendo nosotros lo mejor que podemos ser de nosotros mismos solamente, de esa manera de verdad que los hijos totalmente lo absorben. Si yo tengo inteligencia emocional, mi hijo la va a tener. Entonces no tengo que preocuparme en enseñarle todas las emociones y como, ¿no? O sea, como yo tengo que tenerla y tengo que verbalizar mis emociones y entonces él la va a ir asumiendo, ¿no? Pero entonces cuando llega a la vida y me enseña que hubo una enfermedad, despidieron a mi esposo del trabajo, cosas en las que yo no tenía que ver, digo, ¿y ahora cómo aprendo a soltar? ¿Cómo aprendo a soltar el pasado? ¿Cómo aprendo a soltar los debería? ¿Cómo aprendo a eso? Para poder permitirme disfrutar mi presente, disfrutar lo que hoy estoy haciendo, sin pensar en 25 cosas que hay que hacer mañana, ¿no? Y es como cobrarle la salida a esa hija, ¿no? Para poder salir tienes que pagar esto. Y está bien que si no ha cumplido con sus deberes, pues que cumpla primero con su responsabilidad para que después tenga derecho a salir. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Aquí la cosa son las formas, porque el problema en el fondo del perfeccionismo es esa exigencia recalcitrante de que nada es suficiente. Yo hago mi mejor esfuerzo y a pesar de que hago mi mejor esfuerzo, nada acaba siendo suficiente. Entonces, cuando estás conviviendo con una persona perfeccionista y principalmente uno como esposa, como pareja, es muy desgastante estar con una persona que nada le es suficiente. A pesar de todo lo que hago, en lugar de darme las gracias y decirme, oye, muchas gracias por esto que has hecho cada día, está muy salada, ¿no? O ahora está muy fría, no lo calentaste lo suficiente. Entonces eso, a la larga, hace una relación muy tirante y muy desgastante, que llega a complicar mucho la relación entre las personas. Y principalmente ese deber ser y ese perfeccionismo que cae en el extremo de la rigidez. Exactamente. ¿Sí? Del control, ¿no? Es que justo, fíjate, debería que yo escuché, es que tú deberías ser como tu hermano, por ejemplo, es que tú deberías ser así, es que tú deberías estudiar más, es que tú deberías tener mejor letras, es que tú deberías, o sea, todo lo que yo escuché como deberías, cuando empiezo a ponerlo en práctica, cuando empiezo a hacer las cosas bien, entonces se convierte en una expectativa. Si yo soy buena, espero que los demás también. Si yo soy así, yo espero. Y esta expectativa de vida genera una frustración tremenda, porque vamos creándonos estas expectativas que no se van cumpliendo y que justo caemos en esta parte de la injusticia, en este sentimiento de injusticia. Es injusto que pase eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo tenía la expectativa de que me iban a tratar así. ¿Y de dónde sacaste esa expectativa? Pues porque yo trato así a la gente. ¿Pero por qué creías que la gente iba a ser como tú? ¿No? Este perfeccionismo genera, es como si esta manera nos metiera, como yo digo, en una ruedita de cuyo, ¿no? Donde vas como si estuvieras corriendo pero estás dándole vueltas, porque te meten en esa misma situación. Ahora voy a ser mejor que los demás, y soy mejor que los demás, y espero esto, y no se logra y vuelvo y entonces estamos metidos en esta situación. Y fíjate que hay una frase que me gusta que dice, hay que vivir cómodos en el incómodo real, ¿no? Que es romper esa expectativa y decir, no hay perfección,
no es perfecto, el cuerpo no es perfecto, ni mi pareja es perfecta, ni mis hijos son perfectos, no se puede llegar ahí. Ajá. Y sobre todo, Dani, que me da mucha risa, que al último queremos llegar ahí, ¿para qué? Queremos ser perfectos, por una parte para que los demás nos quieran, ujú, pero en el fondo para nosotros queremos aceptarnos a nosotros mismos. Ujú. Entonces yo les digo, ¿qué trabajo es más fácil? ¿Llegar a ser perfecto para después poder aceptarte y sentirte cómodo contigo mismo? ¿O empezar a trabajar en sentirnos cómodos con nosotros mismos? Y hay una frase que dice la belleza de la imperfección, ¿no? Y hay toda una cultura, creo que era japonesa, que hablan de cómo los jarrones, si se van a romper, ellos los vuelven a construir, y hablan de lo importante que es, que son las cosas, incluso o sea, lo importante de las personas mayores, por ejemplo, donde no la estética de la perfección sea lo importante, ajá, sino, y esto lo pongo como en un hogar, como incluso en las redes sociales, ¿no? Como todo se ve perfecto, pero tú que sabes que hay atrás, dices, wow, no tiene nada que ver. Como un hogar puede verse perfecto y adentro del hogar lo que esté pasando no es perfecto, al revés, hay muchas complicaciones. Entonces la verdad es que creo que poco a poco la cultura está rompiendo eso. Hay muchas mujeres que se atreven y hombres a hablar de cosas que antes no se atrevían a hablar, ¿no? Que es de romper esta cultura de los trapitos sucios se lavan en casa, o sea, esconde toda la imperfección y que nadie la sepa, ¿no? Para poder buscar ayuda y decir, no, esto no nos está haciendo bien. Y de alguna manera eso que comentas se me hace muy interesante porque, como decías, el jarrón que se les cae y que lo pegan con un hilo de oro para que se note lo que significó el reconstruirse ante esas circunstancias, ¿no? Y creo que algo muy importante es que nos demos cuenta que cualquier situación que vivimos y que de alguna manera nos costó trabajo enfrentar, de alguna forma siempre en el fondo nos deja enseñanza, ¿no? Y por otro lado, también es muy importante darnos cuenta que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno tiende a ser perfeccionista, vive continuamente de forma muy frustrada porque las cosas no salen como uno espera. Y entonces siempre falta algo, siempre le falta algo o le sobra algo. Y eso causa mucha insatisfacción. Entonces, creo que algo muy importante es educar a los hijos a que ellos aprendan a hacer su mejor esfuerzo y que les midas realmente esa actividad que los estás poniendo, no en lo perfecto, sino en qué tanto ha hecho su mejor esfuerzo para que realmente él vaya desarrollando esas herramientas que la vida le va a ir dando en cada situación que vaya enfrentando, ¿no? Y fíjate, Ani, ya que vamos soltando y destruyendo este sentido de vida de la perfección, porque a veces puede ser un sentido de vida, ¿no? Como el lograr ser perfectos. Entonces, ¿qué ponemos ahí? ¿No? Ya se destruyó el que me construyeron a lo largo del desarrollo de mi personalidad. Entonces, ¿qué podemos poner ahí? ¿No? Es como volver a empezar a los porqués. ¿Te acuerdas que los niños van de chiquitos preguntando mucho el por qué, entendiendo la vida? Después siento que en la adolescencia volvemos a preguntarnos el por qué, ¿no? Que vienen estas crisis filosóficas de nuestra filosofía de vida. Justo le preguntaba a esta chica, ¿cuál es tu filosofía de vida? Y me dice, ¿mi qué? ¿No? O sea, como ya puse esta rebeldía en la adolescencia de que dije todo lo que me enseñaron, estoy en contra de todo, y le puse pausa a ese proceso. No seguí preguntándome, investigando, descubriendo qué era lo que iba a regir mi vida, cuáles eran los valores más importantes, cuáles eran el para qué estoy aquí en este mundo, el qué puedo dar en este mundo, el qué se siente dar. Todo eso de repente lo ponemos en pausa y vamos haciendo lo que deberíamos hacer en el día a día, ¿no? Pero yo creo que algo muy importante, fíjate, Richard Davidson dice que la base de un cerebro sano es la bondad. Y cómo nos está costando trabajo
Hay que preguntarnos, ¿no? Si estamos alimentando eso. La base de un cerebro sano es la bondad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el optimismo. Ujú. Y ahorita estamos viendo un nivel enorme de depresión, ¿no? De distimia, que es esta depresión donde no lloras, solo ves todo blanco y negro, o de depresión mayor, de intentos de suicidio. Lo estamos viendo esto en el día a día y es por eso, porque hay un vacío existencial importante. Porque no nos nos hemos encargado de que hablen varios idiomas, sepan esto, muchas cosas, pero no nos hemos encargado de alimentar esto en el alma de las personas. Y desgraciadamente eso se nota como en la sociedad, ¿no? Donde cada vez vemos más problemas de violencia, donde cada vez nos adaptamos a la violencia y después a las personas que trabajamos el optimismo de repente ante las situaciones, ante la inseguridad, cuesta trabajo ser optimista, ¿no? Pero esta confianza yo digo, hay tres confianzas: la confianza en la vida, ¿no? En lo que va más allá, en lo que no podemos controlar, la confianza en los demás y la confianza en uno mismo, están como muy quebrantadas, ¿no? Es lo que yo veo como en las terapias. Y cómo se ha ido perdiendo esa capacidad de asombro que de alguna forma nos hace más insensibles, menos humanos. Y fíjate, Mariana, también esto que comentabas, me he dado cuenta que nos enfocamos mucho en querer resolver lo negativo, ajá, en lugar de promover lo positivo, desarrollar la amabilidad, el amor, la bondad, la compasión. Incluso esa palabra compasión yo creo que mucha gente ni siquiera la puede entender. Y Ujú. es algo que ahorita hace tanta falta para poder entender a los demás, Y a uno tantas mismo. personas y a uno mismo, tantas personas mayores que pasan la vida solos y que no tienen realmente nadie que les escuche, que les haga compañía. Incluso pueden ser miembros de la misma familia y no se dan el tiempo porque vivimos en una sociedad muy individualista, en donde lo único que me preocupa es yo, mime conmigo, y ahora con esto de la tecnología, pues me divierto solo, ya no necesito ni siquiera de la compañía de los demás. Y estoy mejor yo solo en mi juego que estar buscando convivir con otras personas, ¿no? Ujú. Sí, y fíjate qué importante esto porque lo estaba viendo en algún videíto que se me asomó por ahí, que estaban diciendo de los latinos y de los europeos, ¿no? Y que los europeos decían cómo podíamos vivir, no me acuerdo si era con tanta violencia, pero algo así, que cómo podíamos vivir en ese punto, ¿no? Y que algo así hablaban como de que no podían comprender y entonces esta persona les decía, está bien, ustedes tienen todo estructurado, pero ¿cómo pueden vivir ustedes dejando a los adultos mayores morir solos, ¿no? Como en esta parte. Entonces yo creo que ahí justo se ve la belleza de la imperfección, donde no hay una cultura que haga todo bien, que no podemos, que este desequilibrio que decía, o que no podemos ir al individualismo total o a la dependencia total, donde cada quien como persona, en vez de tener un juicio hacia la otra persona, tiene que darse cuenta en qué tiene que trabajar uno en ese momento de su vida. Porque justo igual que los por qué que decíamos de los niños, de adolescentes, de las crisis de los 30, de los 40, de los papás que empiezan a crecer, o sea, cada uno tiene que trabajar ciertas cosas importantes y tenemos que tener esta conciencia para decir qué tengo que trabajar. Por eso desde el entender que no hay emociones negativas, que no hay emociones incómodas, sí, pero no negativas, y que las emociones nos vienen a decir algo, ¿no? Desde cómo a los adultos nos cuesta trabajo permitirles el enojo a los niños, o la tristeza, porque tenemos la expectativa de que siempre estén felices, ¿no? Y no se los permitimos, nos cuesta mucho trabajo. Nuestro debería de mamá debería ser que él pudiera estar bien, ¿no? Entonces debería ser que coma todo. Entonces eso nos genera esta angustia que no nos permite poder ayudar a las personas a aprender a sentirse cómodos en la incomodidad, ¿no? Es como en esta zona de confort que dicen que estás en la zona de confort y si sales de ella se hace más grande tu zona de confort. No es que quedes en el riesgo, sino que se hace más grande, te permite estar
cómodo en medio de la incomodidad en vez de buscar esa perfección para poder estar cómodo. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que ir analizando, ir dándonos cuenta si nosotros, con la situación que tenemos de vida, podemos adaptarnos, ¿no? Y podemos sacar lo mejor de nosotros en esa situación y podemos disfrutar la situación, aunque no esté ideal. ¿Y cómo vamos a aprender si nos quedamos en esa zona de confort, ¿no? Creo que últimamente vivimos en una sociedad en donde nos hemos hecho muy impulsivos, muy impacientes, vivimos en un ritmo muy acelerado y tenemos que educar a nuestros hijos en la espera, ¿sí? En aprender a procesar las cosas y aprender a esperar, porque todo lo queremos rápido, principalmente nosotros y también nuestros hijos, ¿sí? Y eso, de alguna manera, ves en muchos lugares que nos hemos hecho tan impacientes que se vuelve una relación también muy rígida, muy ríspida con las personas, porque quieres que te contesten pronto, quieres que tu hijo también en ese momento que lo estás llamando inmediatamente venga, y entonces estamos dejando de construir relaciones más saludables, ¿no? Sí, fíjate, y si analizáramos la naturaleza, yo siempre digo que la naturaleza nos viene a dar grandes mensajes. Si analizáramos cuánto tarda en crecer un árbol, creo que no, de verdad no los tiraríamos. Me impresiona cómo podemos tirar árboles y poner pavimentos cuando sabemos el tiempo que cuesta un árbol, el tiempo que cuestan las nueces, las almendras, en poder, pues tenerlas. Cuando, por eso estas personas que de repente se dedican a tener huertos se dan cuenta del cuidado que se tiene que poner a una planta para que no se seque, para que no se ahogue, el cuidado y la espera. Entonces creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, justo por medio de la naturaleza, la importancia del tiempo y cómo de repente creo que eso es fundado en nosotros. Creo que nosotros empezamos a presionar con el tiempo. Desde tienes que sacarte buenas calificaciones porque si no, no vas a entrar a la prepa. O sea, como muchas cosas que en nuestra forma de vida incluso, que no nos damos tiempo para poder disfrutar el día a día, ¿sabes? Para disfrutar la comida. Córrele, porque tenemos que ir a clase de no sé qué y a ver, en el coche es más, en el coche ahí come, ¿no? Y no vamos enseñándoles eso, a disfrutar. Al último, no te importa qué más da que tu hijo sea el CEO de una empresa si está consumiendo pastillas para no quitarse la vida. Ajá. Pero tú te sentirás como muy mamá o papá muy satisfecho porque ya llegó a ese puesto, aunque te estés dando cuenta que no es feliz, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay que ir trabajando esta parte de decir no, a disfrutar lo que hay, porque a veces vamos corriendo hasta que llegamos a un punto de que empezamos a ver cómo crecen nuestros hijos o cómo crecen nuestros padres y decimos, alto, queremos ponerle freno, ¿no? Ya no queremos que vaya tan rápido. Ajá, porque sabemos que es lo importante para nosotros y nos empieza a doler que el tiempo pase. Entonces y cuando nos duele y nos da angustia que el tiempo pase, hay que parar y decir, no pienses en mañana, hoy. Y entonces empiezas a buscar ese equilibrio. Ajá, porque hoy quieres estar con lo que quieres estar, ¿no? Así es, Mariana, la naturaleza es una gran maestra. Cada día que vemos situaciones, tanto como comentabas ahorita con los árboles, ¿no? ¿Tú sabes cómo se da el bambú japonés? Que 8 años tiene que estar ahí. Lo siembras y parece que no salió la plantita, que no se dio. Y tarda 7 años en salir la planta y durante esos 7 años se están construyendo todas las raíces que van a sostener esa planta, ¿sí? Y en 6 meses sale la planta que llega a medir 30 metros. Eso se me hace tan importante porque de alguna manera es una analogía que nos ayuda a analizar cómo podemos nosotros como papás educar a nuestros hijos y darnos cuenta que esos 7 primeros años son los más importantes, en donde realmente podemos construir esos hábitos, esa disciplina, esas virtudes que nuestros hijos van a ir aprendiendo y que les van a ayudar a hacer los cimientos para formar realmente su desarrollo y su personalidad.
Exactamente, ¿no? Y fíjate, Ani, que regresándonos a este punto, para ir concluyendo, deberíamos cambiar este debería por este me gustaría, ¿no? Qué diferente es un me gustaría que un debería. Ujú. Y entonces lo ponemos con esto que dijo, con esto que dijo María Esther, me gustaría cuidarme, valorarme, liberarme, ¿no? O esto que dijo Sergio, me gustaría terminar mis proyectos y ser lo que quiero. Ujú. Si te fijas, el me gustaría ya trae un acto de reflexión, de conciencia personal. Ya es de mí hacia mí. El debería es de los demás hacia mí, de mí hacia los demás. Ajá. Entonces, justo por eso podríamos cambiar esto a me gustaría. Ujú. Y entonces empezar a trabajar con, hay una frase que vi que ya lo habíamos comentado, pero me parece muy importante. Aceptar nuestra sombra es un acto que nos hace sentir que tenemos dignidad. Ujú. Y entonces qué importante es esto de decir, no querer combatir a nuestra sombra, porque siempre va a haber sombra, no va a llegar un día en que ya no haya, sino conocerla, acercarnos a ella, entender en qué somos imperfectos y darnos cuenta que justo ahí aprendemos de la vulnerabilidad. Y algo que sirve, o sea, ¿qué significaría llegar con la pareja vulnerable? En vez de llegar defensivo, a decir, es que tú no haces, es que tú no dices, es que tú no... Ujú. ¿Qué pasaría en llegar vulnerable? Necesito, te necesito. Ujú. Entonces, lo que pasa en las parejas es eso, por eso hay tantas situaciones en este momento, porque cada uno está en su defensividad. Y cuando cada uno se monta en esa defensividad, es seguro que van a encontrar una justificación por qué estar mejor solos que con la otra persona. Es seguro, porque en ese espacio de defensa siempre vas a ver por tu bien solamente. Ujú. Y vas a ver por el bien más inmediato para no morir, por así decirlo, por esta parte del cerebro reptiliano, ¿no? Del cerebro más primitivo, el que busca de alguna manera sobrevivir. En cambio, cuando ya no estoy en esta parte de alerta, puedo ver todo en 360. Puedo darme cuenta también de cómo tú te sientes, no solo lo que yo necesito. Y entonces puedo darme cuenta en esta dinámica de los dos y en cómo podría cambiar esta dinámica. Y no solo lo que yo quiero y necesito. Entonces, qué importante bajar esta parte de alerta, bajar estas expectativas, romper todo esto y empezar a decir equilibrio. O sea, equilibrio no buscando esa perfección, sino entendiendo que el objetivo es la conciencia y el crecimiento personal. Y qué importante desarrollar la empatía, porque esa es la que nos ayuda a poder comprender qué es lo que le está pasando al otro, en lugar de buscar por lo general fuera, en lugar de dentro, en lugar de ver qué es lo que a mí no me está funcionando. Por lo general me voy a ver a echarle la culpa al otro, porque tú no hiciste o porque tú no me das o porque tú no haces, es que no me funcionan las cosas a mí. Y como dices, lo importante de analizar nuestra vida y ver qué tanto estamos viviendo la vida de manera equilibrada, que eso es lo que nos da realmente el tener una vida con más alegría, felicidad, paz, tranquilidad. Y disfrutar el día a día, lo que estés viviendo hoy, intenta estar en paz con eso, ¿no? Estar en paz con eso, porque vivimos, de verdad, lo que más genera ansiedad es la no aceptación, la negación. Y una parte de la negación no es decir no, es decir, es que ¿por qué me pasó esto? Es que ¿por qué estoy en ese? Es que ¿por qué no lo logro? Es que ¿por qué? No, genera una ansiedad enorme. En cambio, cuando aprendemos a aceptar la realidad, hay más con lo que más cosas que nos pueden brindar satisfacción y entonces dejamos de pelear con eso. Muchas gracias a Beatriz Fuentes que nos está escribiendo desde North Carolina y hoy es el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por acompañarnos este día y también muy contentos, Ani, porque en marzo vamos a estar, ahorita que nos escriben desde North Carolina, vamos a estar en California dando una conferencia. Entonces, pues muy contentas, esperar va a llegar hasta allá.
Y pues ahora sí que tenemos radioescuchos de todos lados, entonces ojalá podamos reunirnos por allá y vernos por allá, porque pues el arte de ser padres también se acerca a todos los padres que estén interesados y a todas las personas que estén interesados en crecer, en seguir aprendiendo y seguir como llevando este nivel de conciencia a cada vez más realidad, pero también más satisfacción, ¿no? Más tener un propósito y entregarte a los demás. Pues muchas gracias, Dani, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mariana, y les mando un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y principalmente a ti. Gracias por estar todas las semanas preocupada por dar un poquito de tu tiempo y poder ayudar a las personas que nos escuchan. Muchas gracias a todas las personas que siguen la transmisión. Recuerden compartir este programa en sus redes sociales, porque así llegamos a más personas y cada vez podemos hacer más grande esta familia del arte de ser padres. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para ti justo en el teléfono aquí abajito de mí. Aquí está Claudia recibiendo los mensajes para poder ayudar, ya sea niños, adolescentes, adultos, orientación vocacional, situaciones de tanatología, de acompañamientos en duelo, lo que necesiten estamos para ayudarlos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en tu programa, El Arte de Ser Padres. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.